Mira, vamos, tocaste la parte más compleja y sensible de esto. Mira, en el 2003 yo tenía mi hija mayor con 5 años y mi segundo hijo con 5 meses. 25 años y me pidieron pena de muerte. Y el psicólogo, un psicólogo que más bien era un terrorista al servicio de la policía política, nombrado de apellido Lamar, me dijo textualmente: José Daniel, si te están dando la oportunidad de irte del país para no fusilarte, ¿por qué tú no te vas? Tú tienes 2 hijos, lo vas a dejar huérfano. Y le respondí, porque no esperaba esa pregunta, le respondí lo que me salió en ese momento, que ha sido mi respuesta siempre. Le respondí y le digo: mira, yo no quisiera dejar a mis hijos huérfanos. Yo quisiera ver a mis hijos crecer. Y sobre todo quisiera ver a mis hijos crecer en una Cuba libre, democrática, justa, próspera. Pero si la opción es abandonar mi lucha, renunciar a mis principios e irme del país para salvar la vida, lo que se me ocurre ahora pensar es que cuando mis hijos ya tengan una mayor edad, un día me pregunten si es verdad que yo estoy vivo porque me fui de Cuba por temor a que me fusilasen. Y que la pena, la vergüenza que yo iba a sentir en ese momento podía ser que me llevase a algo que nunca he pensado: suicidarme por vergüenza. Que por lo tanto era preferible que mis hijos creciesen sabiendo que a sus padres los fusilaron por no renunciar a las cosas en que creían, a que se fue y salvó su vida porque aceptó irse del país cobardemente. Esa siempre ha sido mi máxima, ¿no? Que me preocupa siempre lo que van a pensar mis hijos cuando sean adultos, cuando la adolescencia, la juventud, en la adultez. ¿Qué hizo mi padre? Y yo sé que la vida que le he dado a mis hijos son 6, 3 adultos y 3 pequeños, con diferentes parejas, porque he compartido mis años con mujeres maravillosas, buenísimas, a quienes les agradezco mucho, las quiero muchísimo, son mis amigas, incluso las 3 anteriores a la pareja actual que tengo, hacía, estamos en el 25, hace casi 8 años, 7 años y tanto. Yo les agradezco muchísimo todo el sacrificio por el que pasaron, pero a mí siempre me dolió la vida que yo les daba: asaltos en el hogar, golpiza, tener un televisor hoy para los niños y mañana no tener ni comida para esos bebés, porque la policía política asaltó mi casa y me llevó los alimentos, el dinero de los alimentos, el televisor, el radio de onda corta, el teléfono, todo me dejaron sin nada. Los asientos, la silla, las mesas, se lo llevaron, porque ha sido parte del mecanismo: te vamos a hacer la vida imposible. Tiene que ir. Y ante esa situación siempre me ha dolido que han tenido que enfrentar mis hijos. Pero siempre le he dicho, como lo vengo diciendo a mi actual pareja desde el mismo día que nos vimos por primera vez hace 3 años atrás: mira, no estás obligada a vivir esto. Si quieres, quedamos amigos. Lo único que te voy a pedir es que cada vez que se pueda me traigas a mi hijo a la prisión. Pero podemos terminar nuestra relación ahora mismo y tú puedes rehacer tu vida, porque yo no te quiero obligar a que tú tengas que seguir pasando por esto. Ella asumió que ella estaba dispuesta a pasarlo. Ok, ya es tu decisión, pero yo no te lo exijo, ni siquiera te lo pido. Esa es la parte más dura, el no poder ver a mi hijo, que me pasé 2 años y 9 meses ahora sin verlo. Primero 5 meses, 5 o 6 meses, y ahora 1 año y 9 meses sin verlo, sin teléfono, sin una comunicación telefónica. Lo vi después de 1 año y 9 meses, el 5 de diciembre. Y bajo una oscuridad total, porque no le pusieron ni luz al local, y bajo una tensión y discusiones porque no querían dejarme pasar la mayoría de los alimentos que me llevaron ese día, que era de lo que yo dependía para mi alimentación, mi salud en general. Y me planteé en huelga de hambre ese día. Mi familia vino para la casa sabiendo que yo quedaba en huelga de hambre. A los 5 días me dejaron pasar la mayoría de las cosas, no todo, pero la mayoría de las cosas que no querían dejar pasar. Y por eso fue que volví a verlo, porque me terminaron dando la visita. Bueno, desde febrero de 2022 hasta diciembre de 2024 yo no pude ver a ningún familiar. Vamos a ajustarnos a la verdad. No pude ver a mi esposa, me la llevaron en 2 ocasiones 5 minutos al frente de la celda donde yo estaba,
porque estaba protestando frente a la prisión y pidiendo fe de vida sobre mí. Si no lo veo, no me voy. Y me llevaron a mi hija, Fátima, bajo amenazas y todo tipo de malos tratos, detenciones arbitrarias, y me llevaron a mi hija Fátima en una ocasión también a la puerta porque se había publicado en las redes sociales cuando las protestas de marzo pasado, aquí en Santiago de Cuba, El Cobre, y aquí cerca de esta localidad, de este reparto, se había publicado en las redes sociales que yo había muerto en la prisión. Ya murió un preso por total y criminal negligencia médica, un preso que se hartó, tenía problemas de salud y comió un invento que hacen los presos de manera clandestina y oculta, que si lo sorprenden lo golpean. Entonces, el preso que murió y alguien creía que había sido yo, y eso se publicó, y por eso dejaron que mi hija Fátima me viera 5 minutos, murió porque se hartó de algo que los presos llaman chori, escuche esto, chori de chorizo, pero del chorizo no tiene nada, chori morsi, es decir, es así los presos comunes lo bautizaron. Le llaman chori morsi por las primeras sílabas de chorizo y morcilla. Pero en realidad es tomar el poquito de arroz mal elaborado que le dan en el penal, ligarlo con harina de maíz que la familia le haya llevado y harina de trigo, y echarle algún condimento como sazonadores, algún sazonador en polvo, y hacer con eso en una java de nylon hacer una especie de embutido, de armar una especie de embutido, meterlo en una vasija plástica y con cable que sacan escondido de la corriente eléctrica producen el calor suficiente para que esa agua entre en ebullición y puedan cocer ese invento. Ese preso se dio una hartada en medio de la hambruna que viven casi permanentemente, se dio una hartada de ese producto y se infló la barriga, el abdomen se le alteró. Lo llevaron para el puesto médico a las 9 de la mañana y a las 8 de la noche todavía no le habían dado asistencia médica. Le decían que él estaba fingiendo un dolor, y a las 8 de la noche se le murió. Como se reveló que había muerto alguien publicó en las redes sociales que había sido yo, y ante la presión de la familia de mi hija Fátima Victoria, dejaron verme. Que en ese año y 9 meses yo vi a mi esposa 2 veces, creo que fueron, y una a mi hija. A mi hijo nunca lo vi.